Hola, buenas tardes. De nuevo en una nueva entrega, en un nuevo capítulo de nuestro programa Deporte y Vida. De nuevo con la intención de charlar animadamente con una persona de referencia en deporte y vida, como es el título y la intención de ese programa. En el día de hoy hemos dado un pequeño cambio, como intentamos hacer todos los días, trasladándonos a un deporte también muy importante para la ciudad de Lugo, distinto a los que hemos tocado en los programas anteriores. En este caso será el voleibol, y en este caso tenemos con nosotros a una persona que muy relacionada a este deporte, muy relacionada a una familia muy conocida e importante en el deporte lucense, que son la familia Bouza. Tenemos con nosotros a Concepción Bouza, más conocida para todos como Vivi Bouza. Buenas tardes, Vivi, gracias por venir, y nos acompaña como siempre pues mi compañero del alma, Miguel García, que entre los dos pues intentaremos pues que Vivi pase una tarde agradable y podamos charlar de cosas que le puedan parecer interesantes y que nos gusten a los tres. Entonces nada, gracias Vivi, doy paso a Miguel y bienvenidos a los dos. Bueno, gracias Esteban. Vivi, bienvenida a este programa, y de lo que se trata, como decía Esteban, es de conversar, ¿no? De conversar pues los tres un poco y de conocerte un poco más, ¿no? Una persona de referencia, ¿no? Y bueno, yo entraría un poco en que nos contaras, pues una chica, ¿no? Pues hace un montón de años, cómo te iniciaste en el deporte, en la actividad deportiva. Pues estamos hablando pues de mediados de los 70, cerca de los 80. ¿Qué vivencias tuviste? ¿Cómo iniciaste tu actividad deportiva en Lugo, ¿no? A ver, yo soy la menor de una familia muy grande, somos 6 hermanos, yo soy la sexta. Y bueno, como todas las grandes familias, tú antes también lo comentabas, Esteban, son los hermanos mayores los que marcan las pautas a seguir. Yo al final bueno, mi hermano mayor me lleva 9 años y nosotros tenemos una casa en Ortigueira. Y en esa casa de Ortigueira, bueno, pues mis hermanos mayores organizaban juegos y uno de esos juegos fue precisamente el voleibol. Lo que pasa es que no existía para nada el voleibol playa que hay ahora ni nada. Y nosotros montamos una red de voleibol en un campo de hierba. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que sucedía antes, que había, pues eso, mucha confraternización con la gente de otras casas, y allí, pues empezamos a jugar. Jugaba a mí, me acuerdo de ver jugar a mi padre, jugaban los vecinos, supiéramos o no supiéramos, allí nos juntábamos todos. Lo que pasa que mi hermano mayor después estaba en el seminario y él, bueno, era el que sabía y un poco el que nos enseñó a todos los demás. Y yo creo que el tema de que nuestra familia, porque todos hemos practicado deportes, eso es un poco algo que ha nacido en el seno familiar, es algo que mis padres promocionaban sin saber mucho ellos tampoco de lo que era el mundo deportivo, pero sí que nos inculcaron, bueno, el hacer deporte como una salida, en nuestro caso divertida. Lo que pasa que después, claro, pasaron los años y nos dimos cuenta de que realmente el voleibol nos gustaba, y cuando volvimos a Lugo, pues después de aquellos maravillosos veranos que duraban 4 meses, y bueno, y poco a poco mis hermanos, repito, yo soy la última, entonces mis hermanos se fueron metiendo en el voleibol y a partir de ahí pues empezó y La seguimos pregunta todos. es el voleibol, porque creo que si nos vamos 40 años atrás, en eso corrígeme si no es así, pero no lo veo hoy aún como un deporte masivo, ¿no? Sí que parece que hay otros deportes que son más masivos y que los chavales van más hacia él. Y de aquellas no sería igual. Quiero decir, o sea, ¿qué es lo que os hizo dentro de esa cultura familiar y de deporte de todos los Sí. hermanos que al final os decantarais por un deporte que corrígeme, igual no era No, no, excesivamente no. popular o masivo, Pues ¿no? mira, empezamos jugando a hockey, que me acabo de acordar ahora. Empezamos jugando a hockey hierba, allí en aquel campo de hierba famoso. Y después, como mi hermano Kiko estaba en el seminario sí que había mucha cultura de voleibol. Ah, Él, digamos que trasladó sus años de hecho, la gente que, bueno, que he ido conociendo a lo largo de mi vida, que recordaban a mi hermano como jugador de voleibol en el seminario y que habían jugado con ellos. Ahora me estoy acordando de un compañero del instituto que me comentó que él había jugado a voleibol en el seminario con mi hermano. Entonces yo creo que bueno, pues eso, empezamos a hockey y fue voleibol como puede haber sido cualquier otro deporte.
pero bueno, en este caso fue el voleibol y arraigó, ¿eh? Y pegó muy mucho en mi familia. Sí, a ver, yo creo que, no sé, dime tú, aquí ya sabes que tienes un baloncestista y un futbolista. Lo sé, lo sé. Quiero decir que al final yo sí creo que el deporte del voleibol es... y además los Bouza que yo conocí sí son gente con unas capacidades físicas muy por encima de la media. Y yo creo que el voleibol es un deporte salvajemente exigente. Tienes que ser ágil, tienes que ser fuerte, capacidad de reacción, tener salto. Quizás el fútbol y el baloncesto, bueno, es un poquito más fácil físicamente, ¿no? Quiero decir que al final también vosotros, por vuestra capacidad Sí. física, encajasteis muy bien en un deporte que exigía unas condiciones físicas muy, muy potentes, ¿no? Sí, la verdad es que pasado el tiempo, yo me doy cuenta de que en nuestros genes está esa capacidad deportiva o esa habilidad deportiva. Yo ahora, claro, echo la vista atrás, lo analizo y comparando un poco con cómo es el tiempo hoy en día, estos momentos, sí que veo que nosotros a lo mejor fuimos un poco adelantados a nuestro tiempo. Más innatos. Sí, sí, algo innato, porque, a ver, éramos nosotros, bueno, de los 6 hermanos, 5. Una de mis hermanas no, ella el deporte no, y eso que alguna vez jugaba también, ¿eh? Y se reía muchísimo. Lo que pasa es que no la dejábamos jugar porque ella se reía siempre y nos hacía reír a todos, y entonces no podíamos jugar porque nos hacía reír. Y yo ahora veo, por ejemplo, todos mis sobrinos, yo tengo 9 sobrinos, y los 9 han jugado a voleibol y los 9 han destacado. Y quiero decir que hay algo innato y también es lo que, bueno, lo que tú percibes, lo que ves todos los días, como, porque yo recuerdo, pues eso, mi sobrina mayor, por ejemplo, cómo jugábamos con ella, mi hermana Ana, que es profesora de educación física, en vez de jugar con ella a las quedas, no, no, se hacía gimnasia deportiva, le enseñaba a hacer cosas y claro, la habilidad innata salía porque además era una promoción constante del deporte y bueno, pues, allí nosotros jugábamos a todo, al escondite, al croquet, bueno, a voleibol, a baloncesto también se jugaba, eh, jugábamos a todo porque era un poco la cultura que había de los juegos y los juegos y los juegos. A béisbol también jugábamos en la playa y bueno, era un poco, lo que hacíamos era aunar o sea, todo lo que era la comunidad de aquella, bueno, de aquella playa y nos juntábamos todos y era un deporte u otro, voleibol, pues porque fue lo que más... Hombre, la genética tendrá algo que ver, pero desde luego la adaptación a ese deporte, ¿no? Porque lo vivisteis ya desde tan pequeños, pues imagino que también, bueno, pues toda tu familia, todos los sobrinos que tienes y que están teniendo muy buenas carreras en esa actividad deportiva, ¿no? A mí me llama la atención lo que comentas de tus padres, ¿no? Que evidentemente, pues al margen del tema de los estudios, de la formación que tenéis todos, ¿no? Pues inculcaros el tema del deporte, ¿no? O sea, el que hicierais esa actividad deportiva, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Sí, mira, mi padre jugaba fútbol. Y a él siempre le gustó mucho el deporte. Y mi madre, sin haber practicado deporte ella, siempre nos empujó a que, bueno, a que hiciéramos deporte y de hecho, pues ella era la forofa número 1 de los partidos de voleibol ya cuando era el MB, no se perdía uno. Le encantaba ir con sus hijos a donde fuera y ayer hablando con una amiga, con Cristina Leiro, que es mi memoria, me recordaba un campeonato de España al que fuimos a Albacete y bueno, había una cosa muy graciosa me dice, ¿tú no te acuerdas de tu madre? Y yo pensaba, y mi madre efectivamente venía con nosotros a todas partes. Ella siempre decía que allá donde estuvieran sus hijos, allá iba ella. Y claro, como íbamos todos en tropel, pues ella más contenta que contenta. Y sí que es verdad que ella siempre le pareció muy bien y a mi padre también. Bueno, mi padre se murió cuando yo tenía 17 años, entonces tampoco es que tenga unos recuerdos así muy grandes de él, pero sí que es verdad que él nos empujaba a hacer deporte y en aquellas épocas él contemplaba el deporte femenino exactamente igual que el masculino. Eran generaciones, no sé, curiosas. Y estableciendo una comparación de cómo son los tiempos hoy en día, pues también yo ahora va pasando el tiempo y cada vez valoro más el tipo de educación que nos dieron, cómo, o sea, qué valores nos inculcaron, por supuesto con sus defectos y con sus virtudes, pero yo si echo la vista atrás, hago un balance muy, muy positivo de la educación que hemos recibido. La sensación que tenemos nosotros cuando hablamos de hacer este programa y de enfocarnos a esos
sí te doy la razón de que la sensación es que vosotros como core familiar, no hablo solo de la primera generación, la segunda, todos los hermanos, los sobrinos, sí que me da la impresión de que algo que nosotros buscamos o nos parece muy interesante en la sociedad de hoy, en vuestro caso en concreto, nace y hace 40 años, desde el punto de vista de una primera generación en donde el deporte era algo que me imagino no estaría en la sociedad, una segunda generación que ya desarrolla innatamente muchísimas cosas, no solo como jugadores, como entrenadores, como presidentes de un club, y no estamos hablando de un club de 10 años, 15 años, un club que tiene una vida y una historia muy alta. La siguiente generación también entra en esa dinámica. Entonces, al menos la percepción que tengo yo de lo que es la familia Bauza, vista desde fuera, lógicamente, sí que encaja mucho con la finalidad de este programa, ¿no? O sea, dices tú, es deporte y vida, pues me parece que sí refleja perfectamente eso. Y aparte, yo creo que todos nosotros tenemos, yo creo que pautado por mi padre, tenemos un instinto docente que es también el que nos ha llevado a trasladar en nuestros conocimientos a generaciones venideras. Porque todos nosotros, bueno, vuelvo a decir, una de mis hermanas no, pero los otros 5 nos dedicamos a ser entrenadores y a trasladar nuestros conocimientos, pues eso, de manera innata a la gente más joven. Yo recuerdo, aún lo contaba precisamente hablando con Cristina Leiro, que yo con 17 años, que estaba haciendo tercero de BUP, un día en vez de atender a la clase de filosofía estaba mirando por la ventana. Y vimos que en el colegio de La Neja la profesora de educación física estaba intentando enseñarles a jugar a voleibol a unos niños, bueno, sus alumnos. Entonces miré para una compañera y le dije, ¿y si vamos nosotras? Y me dice, ¿estás loca? Le dije, ¿por qué no? Y yo tenía 17 años, era tercero de BUP, que ahora sería primero de bachillerato. Y nos fuimos allí al día siguiente, hablamos con el director del colegio, que era José Luis Escolante, y nos recibió, dijo, pero bueno, era también amigo de mi padre, entonces el camino estaba más que trillado y era muy fácil. Pero ya sí empezamos, y yo sin tener ni idea ni saber cómo, pero evidentemente nosotros sabíamos más de voleibol que aquella mujer que lo estaba haciendo como buenamente podía, y ahí empezamos a entrenar, y ahí empezó ¿En qué año nace el club como tal? El club, a ver, en el año 81... Que sea el embrión del club. Claro, en el año 81 fue cuando decidimos hacer el club, cuando nació el nombre MB, que lo puso mi hermana Coté. ¿Qué pasa? Que creamos el club, pero no fue hasta el año 83 que se crearon los estatutos y que digamos que fue toda la parte documental en regla ya. O sea que realmente se creó en el año 81. Y claro, pero documentalmente, claro, tú dices en el 81, ¿por qué? Porque lo dices tú. Bueno, es mi memoria. Pero realmente fue en el año 83 cuando aparecen ya los estatutos y que incluso ahí, vuelvo a decir, es que fuimos unos adelantados, porque una mujer presidenta, que era Adoración de la Fuente Fernández. Y los que estábamos allí éramos, excepto mi hermano Kiko, éramos todos mujeres. Y hace 40 años. El recuerdo que tengo yo es que los primeros equipos de éxito, digamos, del MB eran femeninos. Sí. El masculino llegó después. Sí, efectivamente. Corrígeme si no es así, pero durante más años en Superliga o en Primera estuvo más el femenino que el masculino. Sí, en algún momento, creo que sí. Porque ellos tenían, había otro club de voleibol que era masculino, hasta que llegado un momento decidimos, pues eso, aunar esfuerzos y hacer un club un poquito más fuerte. Yo no me acuerdo muy bien en qué año fue. No, por eso nosotros a veces lo hablamos y creo sinceramente que mereces estar aquí tú, por supuesto, y por eso estás, pero que lo digo sinceramente, o sea, que al final estamos intentando buscar algo que es un ejemplo. O sea, dices tú, oye, pues el punto de vista de la mujer en el deporte, de todos los debates que hoy tenemos hoy en tal, si te vas 40 años atrás, sí es verdad que fuisteis pioneras. Sí, la verdad es que fueron momentos, claro, vuelvo a decir, echo la vista atrás, claro, porque en el momento aquel nos parecía la cosa más normal. La cosa más normal era, pues a nadie le interesaba el deporte femenino, nosotros queríamos hacer deporte porque nos gustaba.
había gente que, bueno, cada vez se interesaba más por el voleibol. Encima se decía que el voleibol era un deporte muy bien adaptado a bueno, a la fisonomía femenina, pues porque era muy riguroso en el sentido de que hace falta mucha táctica y mucha técnica sobre todo para poder jugar bien, y nosotras pues somos un poco más... Disciplinadas, sí. Gracias. No quería decirlo por si os ofendíais. Sí, bueno, yo en el deporte del baloncesto es Sí, bueno, físico. yo creo que somos más disciplinadas. Claro, sí. Y entonces se adaptaba mejor a nosotras. Y fuimos creciendo, pues eso, amigas mías, amigas de mis hermanas. Pero bueno, no había recursos, no había apoyos, no había, y nosotros, por supuesto, no cobraba nadie, nos costeábamos nosotros nuestros desplazamientos y nuestra ropa y todo, lo pagábamos todos nosotros. Por suerte, la mayoría estábamos trabajando. Y entonces, pues eso, nos podíamos permitir el lujo de parte de nuestro sueldo, pues Sí, a dedicar. nuestra afición, pues como a uno que le guste. Sí, era vuestro tiempo de ocio. Claro, entonces estaba pues como que muy bien empleado. Así que en ese sentido estuvo muy bien, pero es verdad que, bueno, fueron tiempos complicados. Me acuerdo cuando nació el primer patrocinador, que era, volvemos otra vez a la familia, era Electrodomésticos Taurus, que pertenecía a un tío nuestro en Oliana, en el sitio donde nació la familia de mi madre, y nos había dado, no me acuerdo muy bien, pero creo que 1 millón de pesetas. Bueno, imaginaos, aquello fue la locura, porque era la primera vez en la historia que teníamos un patrocinador, y era el Taurus MB, y hasta teníamos canciones y todo, y, y a partir de ahí fue cuando se nos empezó a dar un poquito de visibilidad. Porque, claro, lo que tenemos hoy en día de las ayudas específicas a deporte femenino antes era, vamos, nada de nada. Y aquellos baremos que había, deporte masculino el 80%, deporte femenino 20%, y ahora por suerte, Sí, bueno, evolucionó en positivo. vaya que sí. Sí, que evolucionó positivo lo tengo claro. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto es algo más visual, político, marketingiano, o si realmente vosotras percibís que sí existe ese cuasi equilibrio entre el deporte femenino y masculino? Mira, yo puedo Y hablar... perdona, no Sí, sí. hablo de lo que es un enfoque más de público, porque ahí eso ya es un tema social y ya Sí. es complicado. Me refiero ya de apoyo institucional. Mira, yo creo que ahora mismo se tiende a la igualdad, creo. Y de hecho, bueno, queremos seguir evidentemente peleando por eso. Yo puedo hablar de lo que conozco, que es yo en el club llevo todo el tema de subvenciones y ayudas, eso lo gestiono yo. Es la parte del club que más me gusta, bueno, junto con la escuela deportiva. Por ejemplo, en Fundación Deporte Galego, ellos tienen unos baremos donde se premia más, se barema más el deporte femenino y la continuidad del deporte femenino que el masculino. Es Xunta de Galicia. Eso es Xunta de Galicia. También de la Xunta de Galicia está la Secretaría Xeral para Igualdade, que tiene unas partidas presupuestarias directamente al deporte femenino. Si no me equivoco, este año fuimos 16 clubes, o sea, 16 clubes que fuimos a la presentación de esta subvención. Y creo que éramos 16, pero es que cada año va aumentando, con lo cual, si desde las instituciones se da una partida presupuestaria al deporte femenino, los clubes se van a pelear para promocionar el deporte femenino, que es lo que queremos. Sí, es que hacia ahí va mi pregunta, por eso te digo que yo creo que ahí lo público tiene una impronta muy importante, porque las cosas no se cambian, sobre todo en el corto plazo. Y a dónde voy, que muchas veces se busca la igualdad visual de lo masculino y lo femenino a nivel social, a nivel de televisión, a nivel de gradas llenas, y eso es complicado y tiene un enfoque más de medio plazo. Ahí quizás lo público es lo que tiene que ir regando para que cada año que pase se pueda llegar a igualar en la parte privada, que siempre es más difícil y es más de corazón. Es decir, si el deporte masculino es más agresivo, más espectacular que el femenino, pues eso seguirá siendo así, salvo que cada 5 años vayas metiendo dinero, vayas trabajando bien y acabes igualando los procesos. Claro. Por eso te preguntaba, sobre todo si existe, que no lo sabía, desde un punto de vista institucional, una voluntad clara
y que pudieses Sí. tocar para que eso sea así. Que Sí, yo sí, creo sí, que es sí. importante. Sí, porque, por ejemplo, en el Concello de Lugo está Casa da Muller. Casa da Muller, a ver, la aportación que hace es, a ver, no es que sea muy cuantiosa, pero hace muchos años que ellos están dando esa visibilidad, que también es importante. Y lo que es, desde mi punto de vista, un poco, no sé si ridículo, absurdo o no ha lugar, es a comparar el deporte femenino con el Sí, son masculino, distintos. porque no tiene nada que Sí, ver. son distintos. Yo creo que no. Yo, por ejemplo, veo voleibol femenino y masculino. A mí me gusta más. ¿Qué pasa? Lo que decías tú, el deporte masculino es mucho más espectacular, porque evidentemente vuestra fortaleza física, vuestra habilidad física no tiene que ver con la nuestra, como mujeres, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa en voleibol masculino? Claro, tú ves a unos tiarrones de 2 metros que meten unos chupinazos al balón que alucinas. Porque dices, Sí, más madre mía, posibilidades. qué trompazos, pero no hay continuidad. ¿Qué tiene el deporte femenino? El deporte femenino no hay tanta... a mí me gusta más el femenino que el masculino, vaya por delante, porque ves más jugadas. En el baloncesto es exactamente igual, ¿eh? Como lo acabas de definir. Claro, claro, ves más juego, pues eso, la defensa, por ejemplo. Yo me imagino el A baloncesto nivel femenino. táctico es mucho más desarrollado el baloncesto femenino que el masculino. El masculino al final los jugadores tienden a apoyarse más en la explosividad, en su físico, en todas estas cosas. No sé el fútbol, pero desde luego si coges un partido de baloncesto femenino y quieres analizar tácticamente es mucho más fácil el femenino que Claro, el masculino. en voleibol lo mismo y supongo Claro. que en fútbol será igual. Sí, Sí. sí, sí. Imagino que, a Sí. ver, a ver, yo no veo mucho deporte, la verdad es que yo la tele no la veo mucho, pero yo, por ejemplo, tengo alumnas que juegan a fútbol, entonces una de estas muchachas, bueno, yo hablo mucho con ellos, esta niña hace cuarto de la ESO y está en la residencia, me parece que me dijo, y decía que ellos, que el entrenamiento de los chicos y el de ellas que es diferente. Y le dije, es que tiene que ser diferente. Dentro de lo mismo, entiendo que tiene que ser diferente, como también entiendo que el Ensino y el Berogán no entrenarán de la misma manera. Quiero decir, la táctica será la misma, pero adaptada. Sí, sí, sí. Bueno, Supongo, vamos, no sé. sí. Sí. No, además en el fútbol, el camino que está recorriendo el fútbol femenino es un camino muy rápido. Sí. Está ya, bueno, pues a unos niveles más que interesantes. Yo creo que el deporte es fundamental para igualar la situación a nivel social. Y además creo que lo que acaba de decir Miguel, yo opino tal cual. Está evolucionando mucho más rápido la igualdad de hombres y mujeres dentro del deporte que a nivel social. Hombre, claro. Se ve en el fútbol, que está cogiendo mucho protagonismo, pero el baloncesto también, y supongo que el voleibol, y a mí eso me gusta. No, y los Sí. patios de los colegios, estás continuamente... Empiezas Se a veían tener antes ya deportes mixtos. de un lado, Eso pues, es. pues las niñas, las chicas en un lado haciendo un deporte distinto y los chicos por otro lado. Ahora ya pues hay muchísima mezcla. Sí. Yo quería volver a Vivi, que es nuestra protagonista. Sí. Hombre, el voleibol evidentemente tiene que Sí. ser una fundamental, ¿no? Pero estás en la docencia, eres docente desde hace muchos años, eres profesora y llevas muchísimos años conviviendo con gente joven, por un lado en el aspecto profesional y también en el de ocio, ¿no? Como entrenadora, con el aspecto formativo, en el MB. ¿Te sientes un poco Peter Pan, eso de que te niegas a crecer, ¿no? Porque ¿qué sensación tiene una cuando vive permanentemente desde hace muchísimos años con gente joven, ¿no? Pues que es un aprendizaje constante. La sensación que yo tengo es de aprendizaje constante en el sentido de que vas observando a las nuevas generaciones, vas viendo cómo cambian los tiempos, vas viendo cómo los padres educan a sus hijos, y eso es realmente muy, muy enriquecedor. Pero no, yo me hago muy mayor, llevo 37 años en el negocio de la enseñanza, creo que ha llegado mi momento de dar paso a gente joven porque me doy cuenta de que ya no tengo ni la entereza ni las ganas, sobre todo, de transmitir esos conocimientos de los que yo hablaba antes. Se pierde un poco, no la ilusión, pero sí la fuerza que yo tenía, que siempre, bueno, eso yo creo que, bueno, se dice en inglés, it runs in the family, que todos mis hermanos tienen y que yo también he heredado, no sé si de manera innata o porque, bueno, pues eso, el ser la menor me ha hecho percibir muchas cosas de todos mis hermanos. Y para bien y para mal, vaya por delante, que es la capacidad de análisis que tiene cada uno. Y sí sigo
teniendo la sensación de que mis alumnos me quieren. Y yo creo que me quieren porque soy tan rígida en todo lo que hago que ellos buscan esa rigidez y ese orden que no siempre le dan el resto de mis compañeros. Quiero decir, en mi clase llegas tarde, llamas a la puerta, pides permiso para entrar. Y si no, no entras. Y puedes estar en el medio del aula que si has llegado tarde, vuelves atrás y llamas a la puerta. Y entonces un poco también esa sensación que tienen los chicos y las chicas de jóvenes de saber, bueno, conviví, no hay medias tintas. Es o todo o nada. También es verdad que lo doy todo, ¿eh? Por ellos y los ayudo en todo lo que puedo, pero para mí el orden es fundamental. En Lo tu llevo en caso, mi vida y los intento transmitírselo. quieres decir que ellos demandan una serie de normas, ¿no? Y que al final, pues las personas que les dan esas normas, pues de alguna forma se sienten, bueno, pues un poco... Protegidos. Sí. Ujú. Porque, vamos, digo yo, si estos muchachos saben lo que, y muchachas, claro, saben lo que tienen que hacer Sí. pues por ejemplo, en mi clase, es mucho más fácil saber por dónde tienes que ir. Porque si yo te dejo con 12 años o 13 años, te dejo, haz lo que quieras, ¿qué haces? ¿Qué pasa cuando tienes mucho tiempo libre? Que no siempre saben. Por eso me parece el deporte tan importante y una cosa que mientras los chavales hacen deporte siguen dentro de la disciplina del orden. Y creo que bueno, vosotros tenéis hijos los dos, yo no. Mm. Y, a ver, en el caso de Miguel, cuya hija mayor estuvo conmigo en el MB muchos años, ella, bueno, ya era una niña muy disciplinada, pero sabía perfectamente lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y yo creo que eso también es una cosa muy importante. Desde mi punto de vista, el deporte te da algo que para mí adolece la enseñanza actual. Ya te dije, soy de familia de profesores y la pregunta es, tú que llevas ya casi 4 décadas casi dando Mm, clases, has visto críos de la década de los 80, 90 y te encuentras ahora con chavales del 2010, 2020, ¿no? Que para mí son diametralmente opuestos, sí. con una capacidad formativa mucho mayor, porque Mm, además tienen acceso, saben manejar las nuevas tecnologías y el conocimiento lo tienen a su alcance. Pero quizás adolecen muchísimo de eso, de algo que te aporta el deporte, que es la disciplina, el orden, el sacrificio, la frustración. Bueno, a lo mejor me suena mal decir eso de la cultura del sacrificio, porque suena un poco a la posguerra, ¿no? mm. Pero sí que creo que, no sé qué opinas tú, pero la generación ahora de nuestros hijos son amplios conocimientos, capacidades tecnológicas brutales, pero desde un punto de vista psicológico o de inteligencia emocional o de tal, muy carentes de determinadas cosas que son fundamentales después para la vida. No sé Hombre, si, yo, si sois a ver, estoy de entusiasta acuerdo. también. No, 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 estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Siempre tendemos todos a generalizar. Y las generalizaciones, a ver, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo lo que percibo en estos chicos de hoy en día es que son muy receptivos a todas las indicaciones que uno, desde mi, claro, hablo conmigo, claro, yo me precede una fama de profesora muy disciplinada y entonces yo, por ejemplo, casi nunca riño y casi nunca tengo, bueno, sí que riño alguna vez, pero casi nunca tengo que decir nada porque ellos ya saben lo que hay. ¿Qué pasa? Estos niños son fruto de la cultura de la inmediatez y no saben lo que es la cultura del esfuerzo porque están acostumbrados a que yo aprieto una tecla e inmediatamente consigo algo. Entonces, ahora mismo el deporte es fundamental para que ellos, esa cultura del esfuerzo y de la inmediatez, se reconviertan en la cultura que nosotros tuvimos en nuestro momento de la disciplina. Yo estoy muy orgullosa de un grupo que tengo, solo tengo un grupo de primero de la ESO. El otro día les pregunté, son 30 y de los 30 26 hacen deporte. Y me encanta, porque eso es un ole para los padres que los empujan a que los chavales hagan deporte, pero de lo más variado. Hockey, natación, fútbol, voleibol, baloncesto, Bueno, de lo ya más salió, lo variado. decía Miguel hace un par de programas, que hoy Mm. sí es cierto que todo es Sí, que más todo... fácil y a nivel social hay mucha más ¿Y voluntad. consideras que esos alumnos, esas alumnas que practican deporte, hay alguna diferencia Sí, con los que no lo practican o que sí, tienen otro tipo de ocio, ¿no? sí.
Sí, sobre todo porque vienen con la cabeza fresca, Ujú. porque después hay un entrenamiento que les demanda ejercicio físico. Mientras hay ejercicio físico, la cabeza descansa. Entonces, son mucho más ordenados. Una cosita, pues los trabajos de cada día. A ver, es de manera innata en muchos de ellos, pero los chicos y las chicas que hacen deporte son mucho más disciplinados y más ordenados que los que no lo hacen, Ujú. porque están Les acostumbrados llega a tiempo, sí. pautar mejor su Claro, tiempo. claro. Y por ejemplo, las muchachas que tenemos nosotros en el equipo de Superliga, que están muchas de ellas en la universidad o haciendo, pues eso, segundo de bachillerato, no tienen tiempo para nada, pero no faltan un entrenamiento. De vez en cuando las ves paseando con sus amigos y con sus amigas, y son unas alumnas de unas notazas impresionantes. ¿Por qué? Pues porque han sabido, pues eso, Sí, ordenar y son disciplinados. se me ocurre también que tú, claro, estás en la doble variante, ¿no? Cuando los padres, y me meto yo también, evidentemente, pues castigamos a nuestros hijos de no ir a entrenar porque tienes un examen o por lo que sea, ¿no? Imagino que tú ya has tenido vivencias de todo tipo ahí, ¿no? En este sentido, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? No, no, yo No tampoco. me ha tocado, ¿no? No, Pero no, 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 por supuesto quiero que yo decir, A mí tampoco. No, sí. no. se me ocurriría como mucho a lo mejor no dejarle competir. A lo mejor sí que a los niños un poco les gusta mucho, pero a entrenar que A siga mí entrenando. me parece Lo penalizarías Yo con considero algo que sería negativo para él. que es un horror. yo estoy, Claro. estoy Claro, viendo, un horror. yo estoy viendo, por ejemplo, el caso de tus padres, ¿no? Mm, Que, que, que os inculcaron el tema del deporte, pero evidentemente también la formación y el sí. estudio, ¿no? O Mm. sea, que era perfectamente compatible una cosa con la otra. Yo siempre les comentaba a mis hijos, incluso, bueno, pues cuando entreno a los chavales, dice, bueno, que el tiempo es el mismo para todos y que ese compromiso lo adquieren lo mismo que cuando adquieres el compromiso de ir a clase todos los días a matemáticas, a preparar tus tareas y a Mm. entrenar, ¿no? Pero evidentemente yo imagino que tú las has visto de todos los colores en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, y eso es una pelea que tengo. A ver, por suerte hoy en día las cosas van cambiando, pero a mí es que lo de castigar, bueno, aún tuve una conversación con una niña cadete bueno, estaba en el club. Y llamé a la madre porque la niña un día, bueno, se acercó llorando diciendo que sus padres la querían sacar del deporte porque había suspendido matemáticas en cuarto de la ESO. Ujú. Entonces yo le preguntaba a la niña, digo, ¿pero tú quieres dejar el voleibol? Y dijo, no. Dice, si total al final van 2 horas a la semana. A las 4 de la tarde, ¿qué tiempo les quita? Bueno, llamé a la madre. No lo conseguí. No lo conseguí. Yo le explicaba, mire, yo soy docente, soy profesora, además doy clase en cuarto de la ESO. Es más importante que su hija haga deporte 2 días a la semana, 2 horas, ¿qué le quita de estudiar? Es que tiene que ir a clases particulares. Digo, pero por Dios, si es que no me cabía en la cabeza. Entonces sigue habiendo ese tema Ya. de te saco de voleibol y te castigo Ujú. por haber suspendido una. No, yo creo que eso, bueno, ha sido contraproducente en la No, niña, pues la voluntad de estas charlas, en el fondo, si tenemos que dar una idea, es precisamente eso, es que a nivel grupal, social, como queramos verlo, se le dé el valor que tiene que para nosotros es fundamental. claro, es Porque que es mientras una estás Es, haciendo... es que es otro punto social Claro. que eliminas de la vida de esa niña, ¿no? Claro, Que de repente pues dejas de pues, ese ámbito social. Aquí podríamos entrar también pues cuestiones de bullying y de cualquier otro tipo de temas de sí, esos que pueden ser en todos, en cualquier situación del colegio, instituto o en el propio centro, que vosotros estáis siempre muy, muy claro. atentos y que los chavales, los chicos y las chicas necesitan varios puntos de enlace social, ¿no? Pues compañeros, con amigos. Sí, Eso me sí, Sobre parece todo un fundamental, club ¿no? como el vuestro, pero cualquiera de los de Lugo, nosotros siempre decimos que Lugo hay que ponerlo en valor desde un punto de vista deportivo, porque mm, no dejamos de ser una ciudad muy pequeña, no llegamos a 100.000 habitantes, y en términos relativos, la cantidad de deportes que hay es, bueno, yo creo que es digno de Sí. comparar con cualquier ciudad de España, y en bueno, algunos ya, casos mucho más que yo Lugo. ahí remarcaría una cosa, y es que el Concello de Lugo cede las instalaciones municipales.
Quiero decir que eso no sé, en Galicia no puedo hablar de mucho, pero sí sé que por ahí adelante la gente paga las instalaciones municipales, no sé qué cantidad, pero las paga. Ya. Entonces, en Lugo tenemos pocas instalaciones porque hay demasiada gente haciendo deporte. Digo Ya. demasiada en plan En plan positivo, positivo, ¿vale? Que sí. eso Sí, 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 es está un adjetivo claro. negativo, pero realmente necesitamos más y cuanto más haya, mejor. Pero es verdad que aquí en Lugo es fácil hacer deporte, por lo que comentabais vosotros, porque es muy accesible todo. Quiero decir, yo estoy pensando en el hockey, en la zona de la Piringaya, tienen ahí, digamos, un poco centralizado en el Sí. pabellón Daniel Cordido, precisamente, el hockey. Pero es que tiene un montón de niños y de niñas. Yo tengo muchos alumnos que están allí y es que me encanta, porque el hockey, ¿cuándo hubo hockey en Lugo? No, tienes de todo. No, Aquí, a ver, en Lugo también baloncesto hay sí siempre. una gran ventaja que también tienes mucha referencia. Quiero Claro, decir que claro. Y tienes es equipos accesible de y es... voleibol, referencias en primer nivel, equipos de fútbol con Mm, referencias del baloncesto, lo mismo. Pero es que hay hasta equipos de béisbol. claro. Tienes claro. atletas, o sea, es una ciudad que el crío que quiere hacer deporte puede hacerlo y hasta él, con un bagaje de Sí, sí, opciones sí que tiene mucho dispares. mérito eso, ¿eh? Sí, sí, Porque realmente equipos de fútbol o clubs de fútbol, pues hay bastantes en la ciudad, claro, afortunadamente. De sí. baloncesto también hay, Ujú. probablemente no con la misma proporción que el fútbol. Más veces menos masivo el fútbol Pero, por porque es un ejemplo, el deporte tema, porque yo siempre adolescente. digo lo mismo, yo creo que el voleibol es un deporte de autor, en este caso de autora, o de autores, ¿no? Y el hockey, pues también habrá, y comentando con algún amigo de judo, pues un gimnasio, imagínate que salió pues hace 40 años un gimnasio en Lugo que empezó a poner un Mm, poco mm. el tema Sí. del judo, del karate. Es decir, Ya. son deportes de autor y que sí que Mm. tienen muchísimo mérito, ¿no? Bien, te Sí. preguntamos o te pregunto más o menos, porque vosotros nacéis hace 40 años y en vuestro caso habéis sido eso, jugadoras, habéis sido entrenadoras, habéis Mm. sido presidentes, habéis sido directivas. En 40 años, al final, de lo que has hecho tú, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿En qué es lo que más realizada te has sentido dentro de toda una evolución que habéis tocado pues prácticamente todo lo que puede tocar un deporte? Pues yo creo que a mí la parte que más me gusta y que más me ha gustado siempre es la formación de niños pequeños. De la iniciación del vóley es la parte que más me gusta. De hecho, en el club nosotros lo tenemos relativamente bien estructurado y a mí, por ejemplo, lo que es el deporte o sea, sí, el deporte de competición ya a nivel de Profesionalismo, sí. ligas autonómicas, eso a mí ya no. Quiero decir, sí, ¿Cuántos niños tenéis? Niños, pues niñas. 400, en total, ¿eh? En Sí, total, sí, sí, sí. entre, Bueno, contando todos los jugadores, 430 a lo mejor llegamos ahora ya. Es una barbaridad, está muy pero bien. a mí me encanta, por ejemplo, en el Polideportivo de los Institutos, que ha sido una magnífica gestión que ha hecho la Junta de Galicia, porque bueno, ahí hubo un problema de malos entendidos, se enquistó una situación un poco complicada. Bueno, por suerte se liberó y para nosotros eso es el germen del MB. Por nosotros el Polideportivo de los Institutos es lo que es el Hoyos Grandes y el Lucus Augusti. Donde nací yo jugando a baloncesto, que en Así, aquella época era por deportivo de los institutos de baloncesto, donde nacía el estudiante y donde estábamos todos los niños allí. exacto. Bueno, pues ahí ahora mismo nosotros tenemos uso, vamos, Casi exclusivo. de esa instalación. Y para mí, como, o sea, como jugadora, como entrenadora, como docente y bueno, como directiva del club y ahora como presidenta, el entrar allí y encontrarte a 60 y 70 niños y niñas pequeños que están aprendiendo a jugar a voleibol, eso es que es una cosa que se me pone la piel de gallina. ¿Cómo, Porque cómo, los, cómo hacéis para atraer a esos? ¿Qué sistema tenéis publicitario, de promoción, de el boca a Boca a el boca? boca a boca. boca. Mm. Que es, a ver, nosotros tenemos ahora mismo unas redes sociales que funcionan muy bien. Tenemos ahí a dos personas que trabajan mucho y muy bien, además, bueno, de manera altruista, que eso es increíble hoy en día, que haya gente que siga colaborando y aportando, porque se sienten a gusto, les gusta lo que ven, se sienten valorados y esa es una parte importante, la de las redes sociales, pero sobre todo el boca a boca. Quiero decir, tú vienes, tú por ejemplo, alguien te pregunta, ¿y qué tal estuvo Carmen mientras estuvo allí? Tú ahora los recuerdos, independientemente de que hubiera momentos, pues eso, complicados, porque siempre los hay en Mm. cualquier historia, ahora mismo que estábamos charlando tú y yo, ¿de qué te acuerdas?
de los campeonatos de España a los que fuimos. Sí, Claro, entonces alguien, Canarias, claro, Alicante, claro, y nosotros esos, solo ¿qué ganamos. recuerdo? Si alguien te dice, tú Miguel, ¿qué recuerdo tienes del MB? Y la canción esta que cantábamos que por cierto quería pasarla al Ancho Carro, esta canción tan chula que cantábamos en los desplazamientos. Collín, collín, esa, vale, esa. La Que seguimos paramos cantando, ¿eh? en un área de servicio y la cantamos allí. Sí, bueno, siempre llevando por ahí, dando la nota. Y echas de menos, yo al menos lo echo de menos, o es un recuerdo que tengo yo de cuando empecé a hacer deporte en general, el deporte escolar. Tú que además tienes la doble perspectiva. Yo creo que Como el deporte escolar, ¿a qué te el refieres? deporte escolar desde el punto de vista que cada colegio, yo hoy empiezo a ver que está todo casi muy profesionalizado, muy externalizado. Es decir, tú tienes a tus niños en el colegio y al final te ves obligado a sacarlos fuera del entorno escolar, a un club deportivo, y no hay casi ligas provinciales, ligas escolares que teníamos de pequeños, que era un embrión de deporte facilísimo dentro de la escuela. Mira, nosotros tenemos una liga escolar del programa Xogade de la Xunta y todos los sábados por la mañana en el polideportivo y los institutos montamos las 4 canchas de vóley y allí juegan partidos, categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, porque dividimos la liga en 2 partes. Primero jugamos la infantil y la cadete, que tenemos, no sé si 16 equipos. ¿Pero corresponden a colegios No, directamente? no, Claro. y ahí vuelvo. Y la pre-Benjamín y Benjamín, que, bueno, es que es divertidísimo ir por allí y verlo. ¿Qué pasa? Todo esto que comentas tú de la liga escolar, yo creo que se rompió hace unos años cuando, a ver cómo lo digo, siendo políticamente correcta, cuando el sistema de responsabilidad quebró. Hubo un momento, hace unos años, que un poco cayó la valoración del profesorado, cayó el sentimiento de... Dios, es que no puedo decirlo abiertamente. Digamos que a los profesores nos desautorizaron. Entonces, como al profesorado se le desautorizó, que después, por eso surgieron los problemas con los padres y con las madres que se creían con derecho a, por suerte creo que ahora ya hemos superado ese escalón, y eso fue lo que tiró para atrás todo el deporte escolar. Porque había que hacer actividades extraescolares. Las actividades extraescolares tenía que haber en el colegio, yo es que me estoy pensando en el Divino Maestro, que fue donde yo empecé a entrenar, o en la Neja. Yo antes iba al Divino Maestro, iba a la Neja, y entrenaba allí con mis niños y con mis niñas y no había ningún problema. Me daban una llave y yo entraba y salía. ¿Qué pasa? Ahora eso tiene que haber una persona responsable, tiene que haber una autorización, Sí, una un persona protocolo ya un protocolo que yo Sí. creo que es excesivo. Sí. Porque, a ver, el sentido común tiene que imperar. Evidentemente tiene que haber un seguro, tiene que haber una responsabilidad. Pero es una responsabilidad que yo creo que ha ido en detrimento de lo que era el deporte escolar. Yo es que parto de la base de que como todos creo que tenemos claro y le damos la importancia que tiene el deporte en la formación de un niño, yo lo echo muy en falta dentro de la estructura escolar, vamos a decir, pública o tradicional. Sí. Pero bueno, si miro también colegios privados, tampoco hay una gran diferencia. Sí, Y para mí es un problema. El hecho de que Sí. hayas marcado pues, un cortafuegos tremendo entre lo que es la enseñanza pública, sí. que prácticamente no toca el deporte, la educación física con mucho, un par de horas a la semana creo que tiene, y que después efectivamente a nivel social sí se ha entendido que los críos tienen que estar en eso, pero lo llevas fuera totalmente. Sí. Lo que es. Entonces al final lo que creas son dos mundos Claro. diversos que en muchas ocasiones nacen los conflictos como el que contabas tú de esta madre, ¿no? Sin embargo, si lo llegases a tener pues parecería que sería todo más natural, ¿no? Que Más centralizado. Más centralizado, con los horarios más pautados, y a lo mejor una madre no se le ocurriría decir, oye, es que tú no vas a eso porque has suspendido matemáticas, ¿no? Claro. Porque va todo unido. Entonces yo en eso siempre lo pregunto porque lo he hecho mucho en falta. Es De uno de todas los grandes maneras, recuerdos que tengo yo. Sí, yo ahora vuelvo a pensar otra vez en el colegio, en el Divino Maestro, que fue donde yo estuve como entrenadora bastantes años, y, y nosotros intentamos volver a iniciar, de hecho hicimos, bueno, exhibiciones en los colegios, porque bueno, mira, ves, me acabo de acordar de otra cosa, sí que vamos a los colegios y vamos
pues fuimos a Luis Pimentel el año pasado, este año de momento no, a Luis Pimentel, a Paradise, sí que vamos a los colegios un poco, pues eso, ofreciendo y enseñando lo que es el Sí. voleibol. Y en el Divino Maestro intentamos hacer bueno, un núcleo de entrenamiento, pero es que no, No había a ver, había gente, pero al final todos querían irse para el MB. Y entonces lo que tú les decías, vale, pero somos MB Divino Maestro. No, 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 ellos querían ir con, bueno, es un poco la mentalidad que tenemos en Lugo, yo quiero ir con el grueso del equipo. Y si somos 50, mejor que si somos 40. Entonces eso tampoco funcionó muy bien y tampoco tuvimos una persona ahí que pudiéramos dedicar exclusivamente a ir al colegio. Pero bueno, sí, era muy divertido en época, pues cuando jugábamos, pues eso, que al final eran todos MB, pero bueno, era MB Divino Maestro, era MB Aneja, Luis era Pimentel, MB yo recuerdo, Fingoy, estaba el Franciscanos también. MB Franciscanos, no, sí, MB Franciscanos llegó a ser, pero Franciscanos tenía su propia escuela, Sí, sí. porque ellos trabajaron mucho Rubén Méndez y después María, fomentaron mucho el deporte allí, estuvieron de entrenadores, siguiendo la escuela de, no sé si os acordáis, de Alfredo Vega, que era Fray Vega. Fray Vega, sí. Era, bueno, él fue un promotor del voleibol durante muchísimos años y de hecho el equipo masculino que había, yo creo que el 80% de los jugadores habían salido de la escuela de franciscanos de Fray Vega. Ese era un forofo del voleibol, después se fue a Coruña y siguió. Y claro, yo creo que no sé si sucede en otros deportes, pero el voleibol yo creo que crea un poco de, no sé, de adicción. Yo creo que el voleibol no le disgusta a nadie. O sea, tú puedes estar en contra del fútbol o incluso del baloncesto, en contra, quiero decir. Sí, sí, Pero, lo conocen. pero el voleibol es el deporte que además se practica, bueno, lo que decías tú, como empezaste en Ortigueira, en la playa, ¿no? Sí. Pues montas ahí una red y siempre, bueno, pues es agradable. Y lo ves en la tele y te paras un rato porque te Sí. gusta. Sí, sí. Bueno, y también porque no hay contacto físico. Sí, Y evidentemente. entonces esas agresiones Sí. que puede haber en fútbol, en balonmano o Bueno, choque con tu compañero. Claro, compañero. claro, Sí. claro. No, con el adversario no. No sé que te cabres y No, lo pero tengas en la red. para mí me parece un deporte espectacular. Sí, sí, no, desde luego. Y sobre todo creo que muy limitativo. O sea, yo repito, no todos los cuerpos están No. mal. Todo el mundo puede jugar a fútbol. Como Sí. tengas un poco de coordinación, serás mejor o peor, pero puedes jugar. Claro. Todo el mundo puede lanzar una canasta. Todo el mundo puede participar en un partido de voleibol con agilidad, con colocación, con salto. Yo lo veo, desde luego. Todos mis respetos Pues yo creo que sí, fíjate. porque lo habrás hecho desde Sí. siempre. Yo creo que sí. Te voy a poner el ejemplo para que nos riamos. Yo no soy un patoso en el deporte en general. Yo fui incapaz de jugar a voleibol. Cuando subía al balón bajaba yo. Cuando tal, o sea, no tenías la capacidad Yo de prefería reacción, darle la con la flexibilidad. Con las manos. Quiero Porque decir- era más. O sea, Y soy patoso, Sí, sí. pero juego a fútbol. Ya. Yo puedo correr, puedo poner Sí. en posición, si me viene el balón la toco. Sin No molestarnos. le puedo poner el balón a la escuadra, pero puedo jugar. En voleibol no dura un minuto. Ya. Entonces yo creo que es un deporte bonito de ver. Hombre, Difícil tienes de que tener practicar. es una de las cosas que nosotros trabajamos en la escuela, el control óculo-manual, hay que trabajarlo, evidentemente, porque Flexibilidad. tú no sabes a qué agilidad. velocidad te va a venir el balón o cómo controlar las distancias. A mí, por ejemplo, cuando yo jugaba a voleipista, que jugué hasta los 51 años, por cierto. Antes Y- de ayer, ¿no? ¿Eh? Antes de ayer. Bueno, pues hace 9, tampoco hace tanto. Y yo, por ejemplo, en volei playa siempre fui malísima. Siendo que, a ver, dentro de mi capacidad, pues yo soy baja, en voleipista era pues, bastante ágil, me movía bastante bien, pero en volei playa no. Y es porque nunca llegué a controlar el toque de balón porque no tenía un techo, no tenía una altura que me No, limitase no tenías esa la referencia. distancia, no había referencias. Y yo por eso admiro tanto a mi sobrina Nuria, porque ella, bueno, llegó a ser muy buena en vóley playa, ahora se retiró este año. Bueno, le apetece hacer otras cosas Sí. y ella llegó a ser muy La hija buena de en vóley playa. La ¿Eh? hija de Ana. No, la hija de mi hermano José. Sí. Y lo dejó y era muy buena, una chavala súper ágil. Y yo siempre decía, madre mía, con lo difícil que es el vóley playa, a mí me parece complicadísimo. Y la movilidad que requiere, porque Yo moverse creo en que la dices arena. que lo dejó.
Y te preguntamos, yo, pues este anuncio que hay tan habitual en baloncesto, yo creo que es la Liga Endesa, me parece, y Movistar. ¿Qué hay de cierto, o si hay lo en el voleibol, que las chicas llegadas a una edad abandonan, o que hay un porcentaje de abandono del deporte mucho mayor que en los chicos? Eso es así, lo Yo percibes creo que así tú. sí, Sí. yo creo que sí. ¿Y debido a qué? Bueno, pues en algunos casos, pues quizás por el tema de la maternidad, pero bueno, Pero siempre siempre se ocurre. puede retomar. Quizá también porque uno llega a una etapa de cansancio y esa continuidad en el tiempo. A ver, yo estoy pensando en mis sobrinas ahora. Ellas lo dejaron, pues yo creo que porque se saturaron. Mi sobrina Majo, la hija de Ana y de Juan Corral, yo creo, es mi opinión, no, no, yo creo que se saturó. Ella llevaba jugando y compitiendo a alto nivel en selección española y todo, sin descanso. Entonces llega un momento que dices, quiero otra cosa. Claro. Sí, pero bueno, mi pregunta va no tanto dirigida a una persona como abajo, que al final Mm, lo que dices tú, oye, llegó y sí. jugó en ligas de primer nivel, fuera de España, selección Mm, española. Me refiero más a la gran masa, o sea, al 80% de las crías que no llegan a jugar en la Superliga, sí. pero que a lo mejor llegan a los 18, 19 años y parece que el deporte un poco desapareció Sí, otra vez. bueno, porque yo creo que eso no sé, no sabría analizar el motivo. Muchas de ellas cuando entran en la universidad es como que ya dejo la universidad, o sea, entro en la universidad y tengo que dejar el deporte, que es una de las cosas por las que está peleando bueno, la USC, está haciendo una promoción de aunar esfuerzos para que los y las deportistas no tengan que dejar el deporte por entrar en Sí, la lo ha dicho universidad. el rector de hace 2 semanas. Eso Pero yo es. creo que no es una cuestión solamente de voleibol. Ya Sí, nos en habéis todos, Creo que hablado en todos. todo en general. baloncesto, fútbol, chicos que de segundo año juvenil, que el tercer año juvenil, que es donde pueden desarrollar Creo, más, empiezan la universidad, tienen que desplazarse. bueno, pero esa realidad de universidad o de compromisos que puedas tener a ciertas edades, hasta cierto punto podría ser parejo en chicos y chicas, Mm, ¿no? Yo creo que también es de nuevo unas visiones sociales que al final parece que un chaval sí puede hacer deporte toda la vida, con 25, 26, y todavía no tenemos claro que una chica puede hacer deporte toda la vida, 25, 26. Parece que a la chica la encasillas más en, oye, ya es una chica, ya es una mujer, oye, el deporte es todo de chicos. sí. Y yo creo que ahí también hay que empezar a darle Bueno, yo pensada. tengo que decir que, claro, mi experiencia es, yo tengo un grupo de amigas con las que seguimos jugando pasados los 30, pasados los 40 y algunas llegábamos a los 50 y seguíamos compitiendo, ¿eh? Quiero decir, y ellas tenían su Sí, familia, yo recuerdo. Sí, sí. sí, entonces quiero decir que es posible que a lo mejor pues estas chicas jóvenes pues les apetezca hacer otra cosa, pero en mi época, nosotros, ya te digo, con 30 pero pasaditos, ¿eh? Y algunas ya con hijos, y seguíamos haciendo deporte y lo pasábamos en grande. Y íbamos a competir, ¿eh? Eso. Vivi, yo tengo un dato que no sé si lo conoces. Estuve ojeando en Mr. Google. Entonces aparece una encuesta que se hizo en el 2019, en junio del 2019, sobre las personas más influyentes de Galicia. ¿Vale? Y tú estás en el puesto número 402. Oh, No sé si tenías idea. ni idea. Teniendo en cuenta que en el censo de 2022 somos 2.691.456 habitantes en Galicia, el 402 no está mal y te aparece Vivi Bouz. Ah, No, no pero sabía eso eso. para un bozo eso tiene que estar por debajo de 300. Por lo cual, El 402 no tú y llega. yo, tú y yo estamos en la otra parte, en los 2.691.000 que no sé si nos votó alguien. Lo No digo, creo. bueno, anécdota aparte, y trasladando a Lugo, que somos 100.000 habitantes, estarías ahora mismo entre las 15 personas más influyentes de la ciudad de Lugo. Eso yo creo que ya es un dato importante. Pero bueno, voy más allá. Aparte de la broma, que es un dato que está ahí puesto. Ah, pues lo de mirar, no tenía Está ni idea. reflejado. A mí la palabra de influir me encanta positivamente, evidentemente. Entonces, después de tu carrera como profesora, con tu carrera pues de presidenta y directiva y en fin, de toda tu trayectoria en el MB, ¿qué crees en qué has influido a todas las chavalas, a todos los chavales, a todos tus alumnos, alumnas? ¿O qué es lo que tú querías influirles, no? Mira, yo creo que lo que les he transmitido a mis alumnos y alumnas es un gusto por mi asignatura, el inglés en este caso. A ver, por supuesto hay excepciones, claro, pero yo no es creo fácil. que... ¿Eh? Que no es fácil. Bueno,
No es fácil, no, pero yo creo que, a ver, evidentemente siempre el retorno que viene es de gente que habla bien de ti, que tiene buenos recuerdos, que los habrá, que los tienen horribles. Pero yo creo que sí he conseguido que a mis alumnos les guste mi asignatura, porque me acuerdo cuando daba clase en As Mercedes, que tenía muchos niños del Corgo que venían de la zona rural, que eran, bueno, eran la monda, porque ellos y el inglés eran, vamos, es que no había por dónde cogerlos. Y siempre cuento la anécdota de un chaval que me había dicho, bueno, suspendió en tercero de la ESO, suspendió, e veu e dixo, a ver, muller, un chaval de 13 años, a ver, muller, e non se podería facer algo para que me aprobaras. Me hizo tanta gracia, porque un chaval de 13 años que viene a la profesora con esa naturalidad a decirme. Entonces yo le dije, pero ¿cómo te voy a aprobar si no sabes nada? Pero muller, xa aprenderei. Cando teña que aprender, xa aprenderei. Y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues ese chaval, bueno, al final aprobó, o lo aprobé, y el chaval aprendió. Aprendió porque después él, en consecuencia, dijo, si esta mujer es capaz de aprobarme porque se fió de mí, ¿por qué no? Y este chaval acabó aprendiendo inglés, acabó su carrera universitaria y acabó con un B1, que era lo que le requería. Entonces yo creo que sí que he sido capaz de transmitirles, pues no sé si por mi personalidad, si por mi manera de enseñar o por lo que sea, o por lo que yo les transmito, un cariño hacia la asignatura. Y eso, claro, me complace porque al final es mi carrera y es mi vocación. Ujú. Y de lo que, de Ortigueira, de cuando empezaste a hacer deporte, ¿qué huella te dejó el deporte en tu vida después de tantos años? O- Todo, porque yo hoy en día sigo haciendo deporte y sigo yendo al gimnasio, bueno, ahora ya hay ciertas cosas que ya a mi edad ya Bueno, no puedo hacer. estamos hablando del tema de Sí, forma física, sí, porque no, 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 pero que- ¿qué me enseñó? Pues la importancia de mantenerse físicamente activo por la mente y por el cuerpo y por cómo ya no es ni estar gordo ni estar delgado, sino un poco la mentalidad de que hay que cuidarse, de que, bueno, de que el sillón ball es bueno un día al mes y después vida activa. Eso es lo que yo creo que saco en conclusión de todo lo que he aprendido, la importancia de eso, de una vida activa y positiva y de transmitirla, claro, porque yo otra de las cosas que hago es en mi clase fomento y les digo que el hacer deporte es fundamental para la cabeza, bla, 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 todo eso. Ujú. Y claro, son niños de 12 años y entonces no entienden todavía el aporte al cuerpo como parte física. Esa es la pregunta que quiero hacer yo siempre a todos los invitados. Se me adelantó un poquito Miguel, pero sobre todo por dar un enfoque, que ya hemos hablado muchas veces, de que los niños entiendan que cuando se habla de deporte no se habla del deportista que triunfó. Correcto. Nada, yo creo que este programa, nada más lejos, aquí no vamos, creo que a invitar a ninguno que de repente sea un élite espectacular de cualquier Si se deporte. pone pesado y Si quiere venir, pues, igual tenemos que aceptarlo. Pero mi pregunta siempre es eso, o sea, en una pequeña frase, para que un crío pueda entender qué le va a aportar el deporte a él. Ya no solo en términos de salud, o sea, tú al final, si tienes que hacer una frase, decir, oye, pues cojo un sobrino, un amigo, a lo que sea, oye, haz deporte porque te va a aportar estas 3, 4, 5 virtudes. Capacidad de sociabilizar y sobre todo un tiempo en que la mente queda en blanco para después recibir lo que tenga que recibir. Para mí el hacer deporte es fundamental por el tema o sea, de disciplina y de orden en la vida, que eso es lo que yo creo que aporta el deporte, disciplina y orden. Y me permites, y resiliencia. Porque no todo el mundo tiene, yo si dices, la familia Bouza, ¿cómo los definiría? Personalidad. Sí. Todos los que yo he conocido son gente de carácter, personalidad. Mm. Y siempre digo que eso no es algo baladí, no es algo Sí. aleatorio. Eso Bueno, yo tengo que decir que yo soy, bueno, creo que todos nosotros, pero yo soy lo que soy
por haber nacido en el entorno familiar de los Bouza-Betriu. Quiero decir, todos mis hermanos, también la ventaja de haber sido la pequeña y haberme quedado un poco detrás de la barrera, me ha permitido observar, ver, analizar, bueno, juzgar a veces, y yo soy lo que soy gracias a mi entorno familiar, como todos, pero en mi caso creo que he tenido unos hermanos que han marcado unos caminos que yo he seguido y me han abierto muchísimas puertas. Entonces yo si ahora mismo estoy aquí es porque ellos, quiero decir, esto es también, yo estoy aquí ahora, pero realmente mi homenaje es hacia ellos, que son ellos los que han abierto las puertas y los que, bueno, los que han hecho que el MB sea lo que es. Yo he puesto pues ahora pues una pica en Flandes, pero realmente el trabajo viene dado. Yo lo que he hecho es recoger un poco, a ver, yo he hecho mi aportación, porque es verdad que soy la única persona que ha estado ininterrumpidamente durante 40 años en este club, pero ha sido muy fácil porque ellos me han allanado el camino como entrenadores, como deportistas y como todo. O sea, sería injusto que yo me quedase con todo o sea, con todo bueno, estos premios que me están dando sin hacer mención a ellos, porque, bueno, al final, it runs in the family, vuelvo a decir. Muy bien, pues Vivi. Pues oye, para nosotros muchas gracias. Para mí, un placer. Privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.